La verdadera vida es el cielo, la comunión con Dios. Y la verdadera muerte es el infierno, la separación de Dios. Vivir eternamente separados de Dios, esa es la verdadera muerte. Y la verdadera vida es vivir eternamente en comunión con Dios, en relación con Dios. Primera carta de Pedro, capítulo 1. La esperanza cristiana. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia y por la resurrección de Jesucristo de la muerte, nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva, a una herencia que no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse, reservada para ustedes en el cielo, porque gracias a la fe, el poder de Dios los protege para que alcancen la salvación dispuesta a revelarse el último día. Por eso, alégrense, aunque por el momento tengan que soportar pruebas diversas. Así, la fe de ustedes, una vez puesta a prueba, será mucho más preciosa que el oro perecedero purificado por el fuego, y se convertirá en motivo de alabanza, honor y gloria cuando se revele Jesucristo. Ustedes lo aman sin haberlo visto, y creyendo en Él, sin verlo todavía, se alegran con un gozo indecible y glorioso, y que van a recibir como testimonio de su fe la salvación personal. Aquí, en este pequeño fragmento, estamos hablando ya de varios temas. Pedro nos está mostrando en qué consiste la esperanza cristiana. En primer lugar, en que Cristo ha resucitado de entre los muertos y por su resurrección nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva. Nacemos de nuevo a una vida nueva, la verdadera vida, en lo que consiste vivir realmente, a una herencia que no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse, reservada para ustedes en el cielo. Entonces habla ahora del cielo. Por la resurrección de Cristo tenemos la esperanza de una herencia, y esa herencia es el cielo, lo que le llamamos el cielo. Ya vimos un artículo del padre Siquio Treviso que hablaba precisamente sobre el cielo. ¿Qué es el cielo? Llamados al cielo. Porque gracias a la fe, el poder de Dios los protege para que alcancen la salvación dispuesta a revelarse el último día. Por medio de la fe, el poder de Dios nos protege para alcanzar la salvación. Entonces el tema es también la salvación. Todo está en orden a la salvación. Todo gira en torno a la salvación, que está dispuesta a revelarse el último día. Ese es el tinte escatológico que le da Pedro, ¿verdad? El último día, el final de los tiempos. El domingo sin ocaso, ¿verdad? También va a decir la liturgia. El gran domingo, el último día, el final de los tiempos, el día de la gloriosa manifestación de Cristo. Por eso alégrense, aunque por el momento tengan que soportar pruebas diversas. Hay que estar alegres por esta esperanza, aunque tengamos que soportar pruebas. La prueba. Así la fe de ustedes, una vez puesta a prueba, será mucho más preciosa que el oro perecedero purificado por el fuego. Una alusión al libro del Eclesiástico. Así como el oro se purifica en el crisol del fuego, así también los que aman al Señor en el crisol de la prueba, del sufrimiento. La fe de ustedes, una vez puesta a prueba, será mucho más preciosa que el oro perecedero purificado por el fuego, y se convertirá en motivo de alabanza, honor y gloria cuando se revele Jesucristo. Nuestra fe se pone a prueba. Nuestra vida entera va a pasar por la prueba del fuego. Ustedes lo aman sin haberlo visto, y creyendo en Él sin verlo todavía, se alegran con gozo indecible y glorioso, ya que van a recibir como término de su fe la salvación personal. La meta de la fe, la salvación personal. Haciendo ya alusión también aquí al momento de la muerte y al juicio particular de cada uno. La salvación es personal. Entonces aquí ya Pedro nos está hablando de todos estos temas, del cielo, de la vida eterna, del último día, de cuando regrese Cristo, cuando se revele Jesucristo, de la prueba que va a pasar nuestra fe, nuestra vida, nuestras obras. Aquí muchos
padres de la iglesia pues han leído también ese estado de purificación final, así se le llama, la purificación final, que también le llamamos purgatorio. Vamos a pasar por una prueba final. Nuestra fe va a pasar una prueba final, que es a través del fuego. Vamos a ser purificados por el fuego, un fuego real, ¿verdad? No metafórico, un verdadero fuego, no como el fuego de la tierra, pero sí un fuego real. Realmente esperamos ser purificados por un fuego. Vamos a pasar por el fuego, así como el oro se purifica con el fuego, también nosotros vamos a ser purificados a través del fuego, en orden a nuestra salvación. Aquí por eso muchos padres de la iglesia vieron una referencia al purgatorio. Y luego tenemos también el testimonio de Pablo, ¿verdad? Pedro y Pablo, ahora Pablo. Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, dice: la obra de cada uno se verá claramente en el día del juicio, porque ese día vendrá con fuego, y el fuego probará la calidad de la obra de cada uno. Entonces habla también del día del juicio, es decir, el último día. Igual que Pedro le decía, el último día, para Pablo es el día del juicio, porque ese día vendrá con fuego. Nuevamente aparece el fuego, y el fuego probará, otra vez la prueba a través del fuego, la calidad de la obra de cada uno, es decir, de nuestra fe que actúa, que obra. Hace referencia a la caridad, el amor, la caridad, las obras que nosotros hicimos por nuestra fe. Y Pedro lo mencionaba como la fe, la prueba de la fe, pero en términos generales es lo mismo: fe, esperanza, caridad, las tres virtudes teologales. La fe o la obra de cada uno, o mejor dicho, tanto la fe como las obras de cada uno de nosotros van a ser probadas a través del fuego. Dice San Pablo: si la obra que construyó resiste, recibirá su salario. Si la obra que construimos, la consecuencia de nuestra fe, las obras de nuestra fe, el mismo San Pablo va a decir a los Gálatas: la verdadera fe es la fe que actúa por la caridad, la fe que obra por el amor. Entonces esa fe que obra, construye por el amor, si resiste el fuego final, el fuego del día del juicio, recibirá su salario. Si la obra se quema, entonces será castigado, aunque se salvará como quien escapa del fuego. Entonces aquí hay una clave de lectura muy importante en Pablo. Si la obra se quema, si no pasa la prueba del fuego, será castigado. Pero aunque sea castigado, se salvará. Pero se salvará como quien pasa a través del fuego. Aquí esta traducción dice como quien escapa del fuego. Otras traducciones dicen como quien pasa a través del fuego. O sea, porque cuando escapas del fuego, pues vas pasando entre el fuego. Entonces, si la obra se quema, será castigado, aunque se salvará. Y aquí también por eso los padres de la iglesia siempre han visto una imagen del purgatorio, una purificación final a través del fuego. Si nuestra obra, si nuestra fe resiste, recibirá su salario. Pero si no, será castigado, seremos castigados, aunque se salvarán. La esperanza es la salvación, pero como quien pasa a través del fuego, como quien escapa del fuego. Si la obra se quema, será castigado, aunque se salvará, como quien escapa del fuego. Es lo que muchas veces le llamamos nosotros purgatorio. El castigo, aunque nos salvaremos. Aquí no estamos hablando de un castigo eterno, sino de un castigo temporal. Y ahorita vamos a ver qué es eso de temporal, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo dura eso? Pues en realidad no sabemos, pero más o menos ahí hay algunas propuestas de explicación. Vamos ahora, ya teniendo estas dos citas bíblicas allá en su contexto, vamos a ver qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. En el capítulo 3, donde dice creo en el Espíritu Santo, en el artículo 12 dice creo en la vida eterna. Entonces el Catecismo empieza hablando de la vida eterna en esta sección, artículo 12, y dentro de este artículo sobre la vida eterna habla de estos temas. Habla del juicio particular, que es lo que ocurre
al momento de la muerte. La muerte pone fin a la vida del hombre como tiempo abierto a la aceptación o rechazo de la gracia divina manifestada en Cristo. El Nuevo Testamento habla del juicio, principalmente en la perspectiva del encuentro final con Cristo en su segunda venida. Pero también asegura reiteradamente la existencia de la retribución inmediata después de la muerte de cada uno como consecuencia de sus obras y de su fe. Por ejemplo, la parábola del pobre Lázaro y la palabra de Cristo en la cruz al buen ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Así como otros textos del Nuevo Testamento hablan de un último destino del alma, que puede ser diferente para unos y para otros. Aquí también viene una cita muy interesante de San Juan de la Cruz. A la tarde te examinarán en el amor. En el atardecer de la vida seremos juzgados en el amor. En referencia a este juicio particular, inmediatamente después de la muerte hay un juicio particular que está en tensión con el juicio final. El juicio final para nosotros está precedido por nuestro juicio particular y están unidos íntimamente. De manera que nosotros hoy nos estamos preparando para el final de los tiempos, sí, pero esa preparación para la gloriosa venida de Cristo y para el final de los tiempos se hace concreta para nosotros en nuestra propia muerte, en el momento del encuentro definitivo con Dios a través de la muerte. Así como esperamos el juicio final, tendremos nuestro juicio particular. Y así como esperamos el último día, tendremos también nosotros nuestro último día de vida. De manera que no tenemos que esperar los miles de años o que falten o lo que sea que falte para la gloriosa manifestación de Cristo. Nos estamos preparando en el tiempo que tenemos de vida. Este es el tiempo de preparación para el día final. Los años que nos toca vivir a nosotros son nuestro tiempo de preparación. Y luego el catecismo empieza a hablar del cielo, el juicio particular. Después del juicio, pues viene el cielo. Después del cielo viene la purificación final o purgatorio. Dice acerca de la purificación final o purgatorio: los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Esta última purificación es la que los padres de la Iglesia han visto en la lectura de Pedro, en la lectura de Pablo, de los Corintios y en otros textos más, no nada más en esos, pero principalmente. La Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia y de Trento. La tradición de la Iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la Escritura, por ejemplo, 1 Corintios 3:15 y 1 Pedro 1:7, que son los que leímos, habla de un fuego purificador. Dice San Gregorio Magno: respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que, antes del juicio, existe un fuego purificador, según lo que afirma aquel que es la verdad, al decir que si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo, esto no le será perdonado ni en este siglo ni en el futuro. En esta frase podemos entender que algunas faltas pueden ser perdonadas en este siglo, pero otras en el siglo futuro. Es decir, en esta vida o en la otra, en esta vida terrenal o post-mortem, después de la muerte. En base a estas palabras de Jesús, cuando habla del pecado contra el Espíritu Santo, deduce pues Gregorio Magno, San Gregorio, que hay pecados o faltas que pueden ser perdonados en esta vida y otros que pueden ser perdonados en la otra. Y en base a eso hay una purificación final, el purgatorio. Esta enseñanza se apoya también en la práctica de la oración por los difuntos. Ahora que pasamos el Día de Muertos, esto fue clave, fue fundamental, la oración por los difuntos. Conmemoramos a los difuntos porque rezamos por ellos, para rezar por ellos, para orar por ellos, de la que ya habla la Escritura, como dice Macabeos. Por eso mandó Judas Macabeo hacer este sacrificio expiatorio
en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. Desde los primeros tiempos, la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, en particular el sacrificio eucarístico, para que, una vez purificados, puedan llegar a la visión beatífica de Dios. La Iglesia también recomienda las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos. ¿Por qué podemos hacer limosnas, indulgencias, penitencia, oración por los difuntos? Porque sabemos que hay una purificación final, que hay faltas que pueden ser perdonadas en la otra vida, que hay un periodo de castigo para todos aquellos cuya obra y fe no resista el fuego. Y algunos se han atrevido a decir incluso que ninguna persona va a pasar la prueba de fuego. Prácticamente todos vamos a pasar por el purgatorio, quieran o no, ¿verdad? Salvo algunas excepciones, ¿verdad? Por ejemplo, los mártires. A menos de que no muramos mártires, vamos a tener que pasar por el purgatorio. Y por eso tiene sentido la oración por los difuntos. ¿De qué serviría orar por ellos si no están siendo probados, si no están siendo castigados por sus faltas, por sus pecados después de esta vida? ¿Qué caso tendría orar por el eterno descanso de nuestros difuntos si no estuvieran en esa condición de purificación final? La Iglesia también recomienda las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos. Llevémosles socorros, dice San Juan Crisóstomo, y hagamos su conmemoración. Si los hijos de Job fueron purificados por el sacrificio de su padre, ¿por qué habríamos de dudar de que nuestras ofrendas por los muertos les lleven un cierto consuelo? No dudemos, pues, en socorrer a los que han partido y en ofrecer nuestras plegarias por ellos. De San Juan Crisóstomo, siglo IV o V. Después del purgatorio habla del infierno, el juicio final, la esperanza del cielo nuevo y la tierra nueva, y hasta ahí, ¿verdad? Y el resumen. Entonces, estos numerales del catecismo pues son muy importantes para comprender esta esperanza en la vida eterna. Pero el día de hoy pues estamos hablando del purgatorio, de la purificación final. Entonces vamos a este pequeño, bueno, no pequeño, este largo documento, porque son 419 páginas, que se llama Fundamento Bíblico de la Teología Católica. Muy importante este documento para mí, se me hace muy importante porque toda la doctrina católica está fundamentada en las Sagradas Escrituras. Y aquí hay una sección propiamente del purgatorio, ¿verdad? De hecho empieza desde antes. Purgatorio, fuego. El fuego purificador existe. Después del limbo sigue purgatorio. Aquí ustedes pueden ver todo lo que habla del purgatorio. Existe el purgatorio en el cual son purificadas las almas de los justos. El fuego simboliza ya en el Antiguo Testamento la intervención soberana de Dios para purificar las conciencias. El fuego purificador existe. Hay alusiones muy claras en la Sagrada Escritura, ¿verdad? Entonces aquí vienen todas las citas bíblicas que hablan del fuego purificador. La pena de daño del purgatorio consiste en el aplazamiento de la visión beatífica, en retrasar la visión de Dios. Y luego viene el purgatorio como fuego, purgatorio como fin, como situación. Acá alguno muy interesante, que se me hizo muy interesante, como duración. El purgatorio como duración, que a veces es muy confuso decir que oramos por nuestros difuntos, ¿verdad? Para que duren menos en el purgatorio, ¿verdad? Pero ¿qué es durar menos? ¿Qué es durar tiempo en el purgatorio? Si ya están fuera del tiempo, ¿qué tiempo? ¿A qué nos referimos con tiempo? Reducir el tiempo en el purgatorio. ¿Cuál tiempo? ¿Por qué decimos eso? Si ya están fuera del tiempo, están en la eternidad, en el presente eterno. Ya no están sujetos al tiempo. Después de la muerte ya no estamos sujetos al tiempo porque no tenemos cuerpo material. Como hablábamos la vez pasada, la muerte es una especie, es un misterio, pero es una especie de separación de nuestro cuerpo. Porque no está en nuestro cuerpo, está en la tierra. Nuestro cuerpo vuelve a la tierra, pero seguimos vivos porque nuestra alma es inmortal. Entonces, estamos fuera del tiempo. En el purgatorio, estamos fuera del tiempo. Entonces, ¿cuál es la duración? ¿Por qué hablamos de una duración? Nada se puede asegurar acerca de la duración de la permanencia de cada alma. Sin embargo, los que mueren con profundo arrepentimiento de la vida pasada
y aceptando los dolores intensos del martirio, es muy probable que no pasen por el purgatorio. Las almas de los justos, purgadas totalmente en esta vida, gozan de la visión de Dios inmediatamente después de la muerte. Las penas no durarán para nadie después del juicio final. Después del juicio final ya no habrá más pena, ya no habrá más purificación final. Ya es el juicio final, y es lo último, fundamento bíblico. Lucas 23. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando vayas a tu reino. Jesús le dijo: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. En el purgatorio no hay un tiempo continuo formado por la sucesión de instantes, sino un tiempo discontinuo que mide las sucesiones de pensamientos y de sentimientos. Este tiempo discontinuo se compone de instantes espirituales sucesivos, cada uno de los cuales puede corresponder a 10, 20, 60 horas de nuestro tiempo solar. Algo así como una persona puede permanecer en éxtasis muchas horas, pero absorbida por un solo pensamiento. Así le pasaba a muchos santos, ¿verdad? Padre Pío, entre ellos, cuando entraba en éxtasis, es decir, en el grado máximo de la oración, en la contemplación del misterio, podían pasar muchas horas, pero ellos quedaban absorbidos por un solo pensamiento, por un solo instante. Un alma más atormentada puede creer que está en el purgatorio más tiempo que otra que está menos atormentada, cuando en realidad ésta está más, hasta el punto que la apreciación de la duración es una cosa puramente objetiva. Tiene mucho que ver también nuestra propia percepción del tiempo. Si aquí en esta vida percibimos el tiempo de manera diferente, aunque sea el mismo tiempo, dos personas el mismo tiempo haciendo lo mismo, dependiendo de sus pensamientos, pudieron haber percibido el tiempo diferente. Para uno que estaba aburrido, se le hizo muy largo, y para el otro que estaba entretenido, concentrado en lo que estaban haciendo, le pasó muy rápido el tiempo. Parece que el tiempo es subjetivo, aunque objetivamente el tiempo pasó igual para los dos, pero subjetivamente cada quien lo percibió diferente. Entonces, en el purgatorio podría ser algo así también. Tiempos que se perciben diferentes. Un alma más atormentada puede creer que está en el purgatorio más tiempo que otra. O sea, puede percibir más lento el tiempo debido a que está siendo castigada, más que otra que está siendo menos castigada, menos atormentada, cuando en realidad esta está más. Dato curioso de cómo es el tiempo en el purgatorio y sobre todo cómo es el tiempo fuera del tiempo. Porque aquí ya estamos hablando fuera del tiempo y sin embargo podemos hablar de tiempo fuera del tiempo. Porque ya no son sucesiones de acontecimientos, ya no es historia propiamente dicha, ya no es una sucesión de eventos, pero sí es una sucesión de acontecimientos espirituales. Como decía aquí, ¿verdad? Continuo, discontinuo. En el purgatorio no hay un tiempo continuo formado por la sucesión de instantes, ¿verdad? Que es lo que nosotros percibimos aquí, en este mundo. Un tiempo continuo formado por la sucesión de instantes, sino un tiempo discontinuo que mide las sucesiones de pensamientos y de sentimientos. Aquí lo que se mide es la sucesión de pensamientos, de sentimientos, es decir, de aspectos espirituales, de la dimensión espiritual, puramente espiritual de nuestro ser. Este tiempo discontinuo se compone de instantes espirituales sucesivos, cada uno de los cuales puede corresponder a 10, 20, 70 horas de nuestro tiempo. Es decir, están fuera del tiempo en una sucesión de eventos espirituales, de acontecimientos espirituales. No siguen la misma dinámica del tiempo material, ¿verdad? De nuestro tiempo. De ahí que se han hecho muchas preguntas. Por ejemplo, ¿es posible pedirle a los difuntos que intercedan por nosotros? ¿Sería posible? Algunos dicen que sí, otros dicen que no. No vamos aquí a definir un dogma de fe, ¿verdad? Pero, ¿por qué sí? ¿Por qué no? Porque si decimos que sí, pueden interceder por nosotros. ¿Por qué? Porque ellos están fuera del tiempo. Por lo tanto, su tiempo de ellos es sucesión de eventos espirituales
pero fuera de nuestro tiempo. Lo que para ellos pudo haber sido que percibieron que estuvieron, no sé, 20 años fuera del tiempo, en el tiempo puede haber sido un segundo. Entonces, por eso, al mismo tiempo que nosotros estamos orando por su eterno descanso y que esas oraciones son efectivas en este tiempo, en nuestra sucesión de eventos, son efectivas por ellos que están fuera del tiempo, que realmente les sirven esas oraciones para ellos acortar su tiempo en el purgatorio. Al mismo tiempo que oramos por ellos, dicen algunos, ellos podrían también orar por nosotros, porque fuera del tiempo, digamos, en la eternidad, ya cumplieron su pena, entonces ya están en la visión de Dios, ya están viendo a Dios. Entonces a nosotros en el tiempo, podríamos decir, ya lo tenemos en el cielo. Otros van a decir, no, eso no es posible, ¿verdad? Eso no es posible y no vamos a estar seguros a menos de que la Iglesia se pronuncie universalmente mediante un decreto de canonización, ¿verdad? Y diga, está en el cielo. Y como está en el cielo, entonces, pues sí, todos pueden acudir a su intercesión. Y pues ahí ya vamos a hablar de opiniones y pues cualquiera sería válida. Cada quien va a tener sus argumentos, pero ese tipo de preguntas curiosas, ¿verdad?, que nos podemos hacer vienen precisamente de esta diferencia entre el tiempo que nosotros vivimos y la eternidad. Estar fuera de nuestro tiempo en el tiempo de Dios, en el tiempo divino. No, de hecho, esto es hacer teología. Eso es hacer teología, es intentar dar una explicación racional a un aspecto de la fe. Pero lo que es revelado por Dios es esa purificación final. El hecho de que hay una purificación final, ¿verdad?, y que no sabemos cuánto dura. Por eso aquí comienza hablando de eso, de que no se puede asegurar nada acerca de la duración. ¿Okay? Este es un intento de dar una explicación racional sobre un aspecto de la fe, que así como puede estar acertado, puede estar equivocado, pero tiene sus razones, porque no estamos hablando dentro de nuestro tiempo, sino en la eternidad. Ya no estamos sujetos a este tiempo, pero intenta dar esa explicación, esta parte, ¿verdad?, de la duración, una explicación racional de cómo puede hablarse de duración fuera del tiempo, porque es una paradoja. ¿Cómo podemos hablar de que nuestros difuntos estarán tanto, o nosotros mismos estaremos X tiempo en el purgatorio si estamos fuera del tiempo? Entonces, este es un intento de dar una explicación a esa paradoja, a ese misterio de lo que ocurre fuera del tiempo. ¿Cómo es el tiempo fuera del tiempo? Por eso nomás me vine a este punto de la duración, ¿verdad? No vi todo lo del fuego y todo lo demás, porque es la parte como que más curiosa, más interesante de pensar, de intentar reflexionar. Cuando hablamos del purgatorio, ¿cómo se mide ese tiempo? Es una invitación más bien a pensar y a reflexionar, ¿verdad?, ahí para hacer teología, ¿verdad?, para intentar dar una explicación desde la fe de qué es lo que sucede. Pero, por ejemplo, lo que dice Corintios, lo que dice Pedro, como lo dice el catecismo de la Iglesia Católica, eso es así. Esa es la doctrina de la Iglesia. Así es como se han interpretado estos textos bíblicos siempre. Por eso es curioso este tema, ¿verdad?, porque así es como está la doctrina. Se habla de un tiempo de purificación final. De hecho, el mismo Pedro también dice, ¿verdad?, para Dios, un año, 1000 años son como un día y un día como 1000 años. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para la vida eterna, otros para el oprobio, para el horror eterno, ¿verdad? Bueno, estoy hablando del juicio, del castigo eterno. Llega la hora en que los que estén en los sepulcros oirán su voz y los que hayan hecho el bien. Bueno, esto es hacia el juicio final. De estos textos que expresan un sentido terminante y definitivo, se deduce claramente que después del juicio final no sobreexistirán estados ni lugares intermedios. Después del juicio, pues ya no hay más sacrificio por los pecados. El tiempo de la misericordia es hoy, ¿verdad?, mientras estamos vivos, ahorita que estamos vivos. Es hoy el tiempo de la misericordia. Después de la muerte, pues ya va a estar muy difícil. Ahorita que estamos vivos, o ahorita se está ofreciendo el sacrificio por nuestros pecados y lo accedemos por medio de la liturgia. Ya después, en el final de los tiempos, en el día final, en el último día, como dice la Escritura, ya no habrá más sacrificio por los pecados. Nuestro sumo sacerdote, que es Cristo, saldrá del templo celestial culminando su sacrificio, terminando su sacrificio.
Ya no hay más sacrificio por los pecados. Hoy es el tiempo de la misericordia.